¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches desde el lugar donde nos estés observando a través de este video. Mi nombre es Leonardo Peña y sean bienvenidos a Enigmas 360 grados. Y hoy tenemos una entrevista enlazándonos hasta España con Lama Maite Maitri, quien pues nos ofrece esta entrevista especial. Estamos conectando, como he mencionado, hasta España. Y también agradecer, como siempre, a Crisalia por este puente que estamos realizando con toda esta sabiduría ancestral que es muy importante para nuestros tiempos. Lama Maite Maitri estudió el idioma tibetano y filosofía budista en Dharamsala, India. Actualmente es traductora de textos y continúa estudiando y profundizando en la filosofía budista y lenguas del Himalaya en Katmandú, Nepal. Muchísimas gracias, Maitri, por esta entrevista. Gracias a ti, Leo. Un placer. Bueno, como hemos mencionado, eres pues, traductora de textos y me parece que es muy importante profundizar en estos temas porque la traducción es muy importante. Y así es que, pues dando inicio a esta charla, quisiera preguntarte, ¿cómo nace ese interés en ti para ir en búsqueda del conocimiento primeramente budista? Pues la verdad es que ya de muy jovencita empecé a tener interés en la meditación y a los 17 años empecé a ir a un centro de meditación zazen y luego me hablaron de un centro budista, había un centro de budismo tibetano en la zona de los Pirineos en España, Daksan Kayu. Y entonces estaba muy interesada y a los 18 años fui para allá y fue, pues nada más llegar al lugar, quedé como hechizada por el lugar y entonces y estaba como encajaba con la búsqueda que yo tenía, estaba buscando, tenía una inquietud espiritual y estaba buscando como la paz interior, el amor verdadero, la felicidad auténtica y de alguna manera en los textos budistas descubrí un camino, un camino que me parecía como muy auténtico y desde entonces ya seguí ese camino. Y sobre todo también, pues, encontrarte con esta filosofía tan trascendente, ¿no? Que siempre ha permeado, ha hecho un gran eco en todo el planeta, lo que es la sabiduría budista, la sabiduría de Oriente. Y también cómo nace esta parte de, primeramente, de entrar en la filosofía budista y después hacer las traducciones. Pues en realidad yo a los 20 y algo años me fui a vivir a este centro budista y entonces allí uno de mis lamas, yo estaba haciendo pues retiros, prácticas, entonces uno de mis lamas me dijo que tenía que hacer el retiro de 3 años y entonces para hacer el retiro de 3 años me dijo que era muy conveniente estudiar la lengua tibetana para poder, al hacer el retiro, poder comprender los textos, las prácticas que haces en tibetano, porque haces casi todas las prácticas las haces en tibetano, aunque luego si están traducidas, por supuesto, se pueden hacer en castellano, ¿no? O bueno, en cualquiera que sea tu idioma. Entonces me recomendó que como preparación para este retiro me fuese a la India a estudiar el tibetano. Y entonces también en ese momento tuve una entrevista con un maestro, Khenpo Sultring Gyamso Rinpoche, a quien le consulté también cómo estudiar el tibetano, qué hacer, etc. Y entonces este maestro, Khenpo Rinpoche, me sugirió pues irme a la India a estudiar tibetano. Y entonces en esos tiempos había un curso de tibetano intensivo de 2 años en Dharamsala, en el que pues en 2 años, eran 2 años completos y profundizabas pues en todo lo que era el idioma tibetano, en todo lo que es el vocabulario budista. Era un entrenamiento de alguna manera como para ser traductor o bueno, por lo menos para tener la fluidez tanto para hablar como para leer y entender los textos, ¿no? Y entonces me fui a hacer este curso de 2 años y claro, es fascinante, es como
aprender el tibetano es como tener una llave que abre un cofre de los tesoros, ¿no? Con el poder llegar a acceder a entender los textos budistas y los textos en tibetano, ¿no? Que después fue cuando, después de haber estudiado en la India, ya volví a España, después de 2 años y medio así, y entonces fue cuando estuve haciendo el retiro, y entonces, claro, ya podía tener acceso directo, nunca, siempre puedes perfeccionar el conocimiento de la lengua, desde luego, ¿no? Pero desde luego es una maravilla el poder acceder directamente a los textos, o sea, poder comprender directamente los textos y poderlo comprender desde la lengua original, ¿no? en la que están. Como por ejemplo, pues todas las prácticas que hacíamos en tibetano, como por ejemplo en el retiro. Es muy interesante lo que nos acabas de comentar, sobre todo cuando mencionas que entrar en lo que es la lengua originaria es abrir con una llave, pero también da un sentimiento, da un sentir, ¿no? Hay una carga muy especial cuando entras en contacto con todos estos textos, ya sea de instrucción, de enseñanza o de sabiduría ancestral. ¿Cuál es ese sentimiento que tienes al poder leer, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en México, nuestros textos sagrados son muy ideográficos, ¿no? Y transmiten las pinturas, transmiten, hay un lenguaje profundo. También has tenido la oportunidad, por ejemplo, están los textos, pero también hay ideografías dentro de las pinturas tibetanas. ¿Cuál es ese sentimiento que has tenido a través de tu trabajo, del oficio de la traducción? ¿Cuál es ese sentido que tienes? Si lo resumiese en una palabra, diría una bendición. De verdad, porque, o sea, no solamente el acceso a los textos, que por supuesto es una bendición, también el poder comunicarte con los maestros, ¿no? En tibetano, en su idioma. Claro, los maestros tibetanos, ¿no? Ahora ya hay muchos maestros, cada vez es más global, ¿no? Pero el poder comunicarte directamente con maestros en su propia lengua y el poder entender a los maestros cuando dan las enseñanzas en su idioma, en el idioma original del tibetano, pues desde luego yo lo siento como una bendición, como una lluvia de bendiciones. Es la manera en la que lo vivo con mucha alegría y con mucha felicidad. Mm. Y Sobre, claro, sí. es como una llave. Yo lo veo siempre, lo he visto siempre como si fuese una llave de abrir un cofre de tesoros maravillosos, de joyas. Y entonces ese conocimiento de la lengua tibetana es como esa llave que te da ese acceso a esas maravillas, ¿no? Pues, y fascinación al mismo tiempo. Sobre todo porque lo que es el budismo, toda esta influencia que va llevando a lo largo de pues, del mundo y sobre todo es algo mágico, algo que siempre ha llamado la atención. El Tíbet siempre ha sido considerado un gran guardián planetario, ¿no? Por toda la sabiduría. Y que muchas de estas enseñanzas se parecen o son muy similares a otras. Lo hemos hablado también en algunas otras ocasiones, cómo estas enseñanzas profundas se parecen mucho incluso a las de aquí de México. Y precisamente por eso es importante saber cuál es tu sentir, porque ya es un aspecto entre lo mágico, entre lo profundo, entre esa sabiduría, sobre todo para las personas que no somos originarias, ¿no? En este sentido, tú lo fuiste adquiriendo y adoptando, y es muy interesante sentir tu presencia en ese sentimiento. Sí, luego también te da como comprensión. A mí me ayuda mucho a comprender, ¿no? Me gusta poder acceder al idioma original, bueno, claro, de los textos, el budismo, bueno, ya sabes, ¿no? Está también en muchas lenguas, también está en pali, en chino, pero bueno, lo que es el budismo tibetano, ¿no? Todo lo que es el canon budista tibetano, que es tan amplio, pues está todo en la lengua tibetana. Entonces, a mí me gusta mucho acceder al idioma original porque te da muchas claves también. Las traducciones
no dejan de ser traducciones, ¿no? Entonces, aunque sean muy buenas traducciones, pues siempre tiene un sabor más original, ¿no? Cuando vas a la lengua de origen, ¿no? Y tiene más, un sabor más auténtico, incluso podría decir, ¿no? Para las personas que están viendo este video y también están interesadas en estos temas, porque aquí en nuestro canal pues estamos haciendo bastante difusión para que pueda acercarse la gente a la sabiduría ancestral de todo el mundo, pero en especial hablar de los textos sagrados tibetanos. eh, ¿Qué significa estar en ese contacto con los textos sagrados tibetanos? Y también en cuanto a la lengua, porque en este trabajo que tienes no solamente es el tibetano, sino también el sánscrito. ¿Qué es lo que nos podrías compartir en estas dos diferencias? Mm. Uy, el sánscrito, o sea, todos los textos del tibetano, ahí está bien siempre conocer un poco de historia, ¿no? O sea, saber un poco de lo que es la historia del budismo en el Tíbet. Entonces, Okay. como sabes, el budismo tibetano empezó, o sea, el budismo en el Tíbet se empezó a propagar sobre el siglo VI, siglo VII, bueno, aproximadamente, ¿no? Entonces había un rey que fue el que empezó a difundir el budismo en el Tíbet, Sonsen Gampo, que envió a uno de sus ministros, Tumisambota, a India para estudiar el sánscrito y para crear un sistema de escritura y empezar a traducir los textos budistas en el Tíbet. Entonces fue a partir de ese momento, a partir del siglo VI, siglo VII, que se empezaron a traducir todas las enseñanzas budistas, todo lo que es el canon budista al tibetano, hasta que se conformó todo el canon budista, que está conformado pues todos los sutras, los tantras y todos los comentarios, etc. Entonces la mayoría de estos textos se tradujeron del sánscrito, aunque otros, creo que alguno a lo mejor también se tradujo del chino, o sea, hubo todo un trabajo de traducción muy importante a lo largo de, yo creo que incluso varios siglos, no es algo que se hizo en unos pocos años, o sea, es algo que fue todo un proceso, ¿no? Y en ese proceso, pues todos los grandes panditas, los grandes sabios y los tzawas, que eran los traductores, pues claro, hicieron todo un trabajo de estudio del sánscrito, se tuvieron que ilustrar, versarse en el sánscrito, traer los textos de la India y hacer pues todo un trabajo de traducción, categorización de los textos, etcétera, ¿no? Entonces el sánscrito se diría que es una lengua como más, digamos, originaria de la India, pero el primer canon budista es la lengua Pali, está en la lengua Pali, que es el canon budista de lo que es la escuela Theravada, que creo, si no me equivoco, creo que se puso en escritura en el primer siglo antes de Cristo, es el primer canon budista que se puso en escritura. Y, y varía un poco de lo que es el canon budista tibetano, pero es la lengua pali, que es ligeramente distinta del sánscrito. Hay ahí como, bueno, todo un proceso, digamos, de lo que son los textos y los distintos cánones budistas que hay en el mundo. También hay un canon budista chino y el canon budista chino, por ejemplo, también se tradujo del sánscrito, de los textos originarios del sánscrito, y muchos de estos textos venían de la Universidad de Nalanda, que la Universidad de Nalanda era una de las universidades en las que estudiaron pues grandes sabios y se dice panditas, ¿no? Que escribieron también comentarios sobre las enseñanzas del Buda, ¿no? Como por ejemplo Nagarjuna, Chandrakirti u otros. Entonces, todos estos textos que estaban en sánscrito originalmente fueron todos los que se tradujeron al tibetano, y entonces posteriormente este canon budista tibetano se ha preservado muy bien
y por eso se dice que es uno de los cánones más completos, porque también consta de todos los tantras, todos los sutras y todos los comentarios también de los maestros posteriores al Buda que hicieron comentarios sobre las enseñanzas del Buda, ¿no? Y entonces esa sería la diferencia. Por ejemplo, luego el sánscrito está basado en la escritura de Devanagari, que es este sistema de escritura es, por ejemplo, el mismo sistema de escritura del hindi, el nepali y estas lenguas que hay estas lenguas, digamos, asiáticas, ¿no? Así como nosotros, por ejemplo, en el castellano, el inglés, utilizamos el alfabeto latino, ¿no? Pues el sánscrito utiliza este sistema de escritura que es el de Devanagari, que es distinto al sistema de escritura tibetano, que es el que se dice que fue creada por este ministro de este rey Sonzen Gampo, este ministro que se llamaba Tumesambota. Eso es lo que cuenta la historia, pero luego también hay debates al respecto y se sigue investigando y hay investigaciones, ¿no?, sobre exactamente cómo se originó la lengua tibetana. Pero sí que se dice que sí que hay mucha relación entre la escritura tibetana y la escritura sánscrita y sí que se dice que de alguna manera la escritura tibetana tiene en cierto modo procedencia del sánscrito. Ya. Lo que es la profesión de la traducción como traductora es algo muy especial, sobre todo en nuestras lenguas contemporáneas, bueno, es como algo muy común, ¿no? Pero entrar en esta corriente, en estos cánones, como nos has mencionado, del budismo, ¿cómo es la vida del traductor, especialmente dentro de esta corriente del budismo? Que como menciono, una es la forma en cómo podemos traducir el inglés al español, hablar el alemán, pero hablar una lengua originaria, ¿cómo se vive? ¿Cómo la has vivido en este instante? Pues podría decir muchos, muchos adjetivos. Ujú. Interesante, apasionante, incierto también, una aventura. O sea, creo que podría darle muchas cualidades o muchos adjetivos a la experiencia como traductora, ¿no? También como es toda una experiencia, ¿no? Es como una práctica en sí misma incluso, ¿no? El trabajo de la traducción con el tibetano. Es muy enriquecedor también. Yo, del modo en el que lo vivo es como muy enriquecedor. Desde luego yo lo vivo desde la pasión misma, ¿no? O sea, desde pura vocación es como si, por ejemplo, si escucho enseñanzas en tibetano o si estoy leyendo textos en tibetano, el modo en el que yo lo vivo es como néctar, como si estuviese saboreando néctar de sabiduría, ¿no? Entonces, en procesos que he vivido, por ejemplo, en traducir textos, eh, por ejemplo, en una ocasión, por centrarme en una traducción en concreto, que estuve traduciendo un texto durante todo un mes, etcétera, era como meterte en ese texto, como meterte en ese mundo, ¿no? Y descubrir un mundo nuevo, ¿no? Y un mundo, pues, hermoso y lleno de sabiduría, ¿no? Y estar saboreando ese néctar de sabiduría, ¿no? Y todo un aprendizaje también, ¿no? Entonces, eso a nivel como interior y experiencial y luego pues a muchos niveles también es una experiencia como muy incierta, siempre habría muchos niveles en la experiencia, en mi experiencia personal como traductora, ¿no? Y, y luego también supongo que depende de cada uno, ¿no? Cada uno tiene unas circunstancias personales, ¿no? Cada uno tiene unas circunstancias distintas. Sí, es muy interesante lo que nos dice por la circunstancia en cómo lo vamos, cada persona tiene pues esa interpretación, cómo lo va asimilando, cómo lo va reproduciendo, ¿no? En ese sentir. Y bueno, se conjunta con una gran importancia porque la traducción de estos textos, de traerlos a la actualidad, es mucho, muy importante. Y
¿cuál sería ese tu sentir en esa importancia de la traducción de los textos? Por una parte es dentro de la enseñanza budista, pero también pues se han dado noticias actualmente de textos inéditos, ¿no? Como los que se han descubierto en bibliotecas antiguas. Y te pondría dos ejemplos. Una que pues hace 100 años, ¿no? 1900 en la biblioteca de Dunham y la de Sakya, por ejemplo. ¿Cuál es ese sentir que tienes ante estos nuevos descubrimientos y la importancia de ellos? Sí, yo no conozco mucho sobre este descubrimiento, pero lo que entiendo de estos descubrimientos, bueno, desde luego es como una cosa, algo colosal, ¿no? El descubrimiento de esta biblioteca, esta de que me hablas del monasterio Sakya, por ejemplo. Este monasterio Sakya es uno de los monasterios como muy importantes dentro de uno de los linajes del budismo tibetano, ¿no? Es un monasterio que está en la zona de Sigatse, en el Tíbet, y entonces estos textos se descubrieron que estaban como, creo, entender, en la parte como trasera, o sea, en la parte de atrás de lo que es todo lo que es el altar, o bueno, lo que es el templo, ¿no? Como si estuviese una especie de, como si estuviesen escondidos, ¿no? Y es colosal, porque realmente si ves las imágenes, son como 80, creo que hay como, se dice que están 84.000 textos. Yo no sé exactamente si es todo lo que es el canon budista o lo que se llaman las 84.000 enseñanzas o los 84.000 sí, enseñanzas del Buda. Creo entender que hay todo tipo de textos en estas bibliotecas, de medicina también, etcétera. Y bueno, sería una labor inmensa poder traducir estos textos, ¿no? Pero sí que es verdad, lo que sí que he visto con respecto a estos descubrimientos es que también se pone en duda desde cuándo están ahí esos textos y si estos textos, por ejemplo, ahora que te contaba sobre la historia del Tíbet, ¿no? Y de cómo el tibetano se dice que se instauró o se creó el sistema de escrituras tibetana a partir del siglo VI, siglo VII, con el rey Sonzen Gampo y el ministro Tumisambota, etc. Pues uno de los debates que hay es que con estos descubrimientos de estas bibliotecas, estos textos eran previos a estas fechas, con lo cual, pues uno de los debates que hay es si el sistema de escritura tibetana era previa entonces a estos tiempos, si había ya un sistema de escritura anterior, etcétera. Bueno, hay todo, creo que hay toda una investigación que hacer al respecto. Pero bueno, somos como tesoros, ¿no? Desde luego, estos textos. Y es una gran alegría saber que se han preservado estos textos, sobre todo después de la gran destrucción masiva que hubo en el Tíbet bueno, en 1959, como se sabe, ¿no? Que con la Revolución Cultural China se destruyeron muchos monasterios, se quemaron muchos textos y ahí, en esos tiempos, pues se perdió un gran legado. Hubo muchos textos que se perdieron eh, al quemarse tantos textos, etcétera. Entonces, el hecho de que hubiese esta biblioteca que estaba tan escondida que no llegaron a acceder y no se pudo llegar a destruir, pues es una excelente noticia porque, claro, se han preservado eh, muchos textos que, pues eso, son como tesoros, ¿no? Y algo también sumamente interesante es que, bueno, se pudieron rescatar, están preservados, pero me parece que ahora hay una gran labor, porque, bueno, todas estas noticias han surgido desde el año 2003, ¿no? Desde que se dieron a conocer, pero me imagino que hay una labor titánica. También en algunos otros momentos y en algunas otras entrevistas con también otras personalidades del budismo, hemos platicado que todo lo que es esta enseñanza budista profunda está o en la lengua originaria o está en inglés, pero para el mundo latino, para el mundo de habla hispana, es mucho, muy importante que haya esa labor como la que estás haciendo, de poder seguir traduciendo. ¿Cuál es tu opinión acerca de esta importancia
de traerlo pues a esta otra lengua y sobre todo porque ya está teniendo una mayor aceptación como un tratado de búsqueda interior como lo es el budismo? Sí, pues creo que es vital, claro, el poderlo traducir al castellano. De hecho, para mí es uno de mis sueños, ¿no? Es una de las, no sé, de las plegarias que yo hago de corazón, de que pues toda esta sabiduría ancestral se pueda traducir a nuestra lengua, ¿no? Porque efectivamente, como dices, muy bien dices, em, todos estos textos están en tibetano y se está haciendo una grandísima labor, maravillosa labor de traducir todos estos textos al inglés y ya es increíble pues, la cantidad de textos que se han traducido ya al inglés, que se están traduciendo todavía, hay por traducir. Hay un proyecto que se llama 84.000 por Sonsar Khyentse Rinpoche, en el que, bueno, la meta que tienen es el traducir todo lo que es el canon budista del tibetano, de los sutras, etcétera, al inglés en 100 años, creo, algo así es como la meta que tienen, pero es al inglés, ¿no? De momento. Entonces, claro, hay muchos recursos, ya mucho material, muchos traductores que traducen al inglés. Sin embargo, para el castellano todavía estamos muy jóvenes, ¿no? O sea, tenemos mucho trabajo por delante, ¿no? Tenemos un camino como muy largo por delante, ¿no? Y recuerdo que una vez me dijiste en uno de nuestros encuentros anteriores, que me gustó mucho esta expresión que dijiste, hace falta un ejército. Y es tal cual, ¿no? O sea, es verdad, haría falta como un ejército de traductores para poder traducir pues, la cantidad ingente de textos que hay, ¿no? Tanto del tibetano, claro, lo mejor, lo óptimo es poder traducir del tibetano al castellano directamente, porque cuando se traduce de la lengua original, siempre la traducción va a ser mucho más fresca, ¿no? Y más... de más calidad, porque cuando se traduce de un segundo idioma, si traducimos del inglés, aunque la traducción del inglés sea muy buena, pues siempre hay cosas que se pueden perder por el camino, ¿no? En una segunda traducción. Aunque bueno, ya es algo maravilloso poder traducir del inglés directamente. Entonces, sí, es una labor que es muy importante el poder traducir todos estos textos, ¿no? A nuestra lengua, al castellano, y que la gente pueda acceder a estos textos, a esta sabiduría, ¿no? A estas prácticas maravillosas, etcétera, directamente en nuestra lengua, ¿no? Mm. ¿Cuántos traductores aproximadamente pues se tiene en cuenta que están realizando este trabajo de la interpretación y la traducción también de estos textos budistas y ancestrales? ¿En castellano dices? Bueno, en castellano o en inglés, dentro de esta labor en general. Hay mucho, bueno, yo creo que en inglés especialmente, yo creo que hay muchos, o sea, no, no podría contarlos, pero claro, de aquí a, o sea, yo creo que ya desde los años 90, desde el 2000 incluso, yo creo que cada vez había más gente, se empezaba a estudiar más pues el tibetano, el sánscrito también, y en muchas escuelas, ¿no? Que se ha ido también como... Eh, enfatizando la importancia de la traducción, pues cada vez se han ido haciéndose más y más y más traducciones, ¿no? Y cada vez hay más gente preparada, ¿no? Especialmente en el inglés, especialmente al inglés, ¿no? Al castellano yo creo que no hay tantos. Al castellano creo que todavía pues no, hay pocos, o sea, hay gente bien preparada, quiero decir, hay pocos, ¿no? Habría que formar a mucha más gente, ¿no? Tendría que formar muchísima más gente, ¿no? Pero al inglés, ya digo, cada vez hay más y más gente. Y luego también cada vez cada vez va siendo más sofisticado el sistema de enseñanza del tibetano. O sea, ahora mismo, hoy en día, por ejemplo, si alguien quiere aprender el tibetano o el sánscrito, hay muchos más recursos para aprenderlo que hace, por ejemplo, 10 o 12 años o 15 años, ¿no? O incluso 20 años, ¿no? Hoy en día cada vez hay más escuelas, más profesores, más gente preparada, etcétera. Dentro de tu experiencia, como nos has venido comentando a lo largo de la entrevista,
pues has tocado temas a través de la historia y también, aparte de tu actividad como traductora en estas prácticas de la enseñanza budista, también practicas esta parte de la liberación de Gampopa, estas enseñanzas. Mm. ¿Qué es lo que nos podrías comentar acerca de estas prácticas? Porque también las estás compartiendo. Mm. Y sobre todo porque son muy representativas por la ancestralidad, porque provienen de un personaje también, pues muy importante como es Milarepa. Sí, 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 sí. El ornamento de la liberación de Gampopa, sí. Yo estoy ahora estoy viviendo en Ibiza temporalmente porque, claro, los estudios que estoy haciendo en Katmandú, en el Instituto Ranjung Jesse, pues ahora con toda la situación del COVID está todo online, ¿no? Entonces, por eso me vine aquí a España, a Ibiza, y en Ibiza colaboro con un centro de Dharma de Bokar Tupten del maestro Bokar Rinpoche, y entonces aquí hay pues un grupo muy majo, y entonces una vez al mes estudiamos este texto, el ornamento de la liberación, el precioso ornamento de la liberación, de un maestro tibetano que se llamaba Gampopa, que, que fue discípulo, como bien dices, del maestro Milarepa y bueno, es uno de los grandes maestros del linaje Kayu, ¿no? Uno de los grandes maestros del linaje Kayu, a partir del cual surgieron, bueno, las 4 grandes escuelas, las 8 pequeñas escuelas, hay todo un linaje de maestros y de escuelas que vienen a partir de Gampopa. Entonces, uno de los textos clave de este maestro es el precioso ornamento de la liberación, que es un texto que se categoriza como un texto tipo del camino gradual, es decir, que expone, digamos, todo el camino de lo que se llama el gran vehículo del Mahayana, pues en este texto, ¿no? O sea, al estudiar este texto, estudias de alguna manera todo lo que son las bases y todo el fundamento de lo que es la enseñanza budista o todo lo que es la enseñanza del Mahayana. Está, digamos, contenido en este texto, ¿no? Es un texto que es muy completo, amplio, profundo, bonito, inspirador, etc. Y bueno, aquí en este centro de Dharma con el que estoy colaborando ahora mientras estoy aquí y la gente de aquí, pues estudiamos una vez al mes, estudiamos un capítulo de este texto y así pues vamos estudiando pues eso, lo que serían los fundamentos del budismo. Y además lo combinamos con meditación, también hacemos lo que se llama intentamos combinar el estudio, la reflexión y la meditación para que no quede en una mera teoría, sino que lo que estudiamos en este texto, pues después lo incorporamos a la meditación, ¿no? A la meditación en cuanto, o sea, el reflexionar y plantear la sabiduría de este texto, la enseñanza que aprendemos de este texto con nuestra vida, con respecto a nuestra propia vida, ¿no? Si resuena en nosotros, si no, si tiene sentido, etcétera. Y luego meditarlo en cuanto a pues, asimilarlo, integrarlo, incorporarlo de alguna manera en nuestra visión, ¿no? De la vida, de la existencia, etcétera, ¿no? Y sí, es un texto muy inspirador, es un texto muy inspirador. Cuando nos acercamos a la filosofía budista, a la ancestralidad, ¿qué es lo que nos podrías compartir en este momento que el mundo está atravesando emociones, sentimientos? ¿Qué es lo que nos aporta y también qué es lo que has encontrado también en la práctica y sobre todo para las personas que ven el video y que se quieran acercar a lo que es el conocimiento y sabiduría ancestral budista? ¿Qué es lo que nos ofrece para estos momentos? Mm. Nos ofrece, o sea, para estos momentos y para todos, ¿no? O sea, mm, para mí ofrece el darle un sentido a la vida más allá de lo meramente material, desde luego, ¿no? Y darle un sentido
también al relacionarnos con los demás de una manera más sabia, el cultivar la sabiduría, el cultivar la compasión, lo importante que es el cultivar estas cualidades hoy en día, tanto para uno mismo, para la convivencia con uno mismo, como para la convivencia con los demás, ¿no? Es decir, tanto para aprender a ser felices nosotros mismos, o sea, en nuestra vida, ¿no? Para poder aprender a estar contentos y estar cada vez, o sea, satisfechos, ¿no? Y esto para con nosotros mismos, por una parte, pero al mismo tiempo también eh, enseñarnos también a ser más compasivos con los demás, por ejemplo, a ser más tolerantes con los demás, a ser más comprensivos con los demás también. Es un enriquecimiento, desde mi punto de vista, tanto personal como individual como colectivo. Y desde luego, si las enseñanzas del Buda, o sea, lo que es si se entiende bien lo que es la filosofía budista o la enseñanza de Buda y se incorpora, en la visión que tienes de la vida, desde luego, si todo el mundo cultivase esta sabiduría, sería un mundo más feliz, ¿no? O sea, sería desde luego un mundo, habría mucha más paz en el mundo. Y esto es algo que, por ejemplo, dice el Dalai Lama, ¿no? Mucho, ¿no? Que como la sabiduría que podemos encontrar en el budismo realmente nos puede llevar a la paz mundial. Si todo el mundo lo integrase, ¿no? En su corazón, si todo el mundo integrase, sin necesidad de que sea budista en cuanto a que sea como una religión, un dogma, ¿no? Más bien como la sabiduría sin nombre, por decir así, la sabiduría, la esencia de la sabiduría en sí, ¿no? Si todos los seres de este planeta incorporasen esta sabiduría, entonces este planeta viviría más en paz, ¿no? Habría más paz en el mundo, desde luego, creo. Sí, es muy importante poder resignificar, sobre todo, todas las informaciones en cuanto a la sabiduría ancestral, porque muchas veces las dogmatizamos en este sentido de que se llaman religiones, ¿no? Pero son unas formas de sabiduría para poderlas aplicar a la vida cotidiana, a la vida diaria, y ya se convierte en una filosofía de vida, ¿no? Y que es lo más importante que necesitamos en este momento, en donde me parece que hay una gran oportunidad de, como bien nos has mencionado, de ser compasivos, de entrar en una mejor relación, de comprensión y sobre todo de amor, el amor totalmente resignificado en esa unidad, ¿no? En esa unidad que pues tenemos que volver a ser humanos, ¿no? En algunas otras ocasiones también hemos hablado de que hemos perdido esa sensibilidad de ser humanos y hoy tenemos esa gran oportunidad cuando nos acercamos a la sabiduría ancestral. Siempre hemos mencionado y a través de estos medios, de este programa, y recordar también gracias a Crisalia que pues nos ha dado la oportunidad de hacer puentes con personas como tú, con algunas otras personalidades de la sabiduría budista. Y es una gran oportunidad que este mensaje llegue a muchas más personas y sobre todo también hablar acerca de pues esto que es un trabajo muy importante el que está realizando acerca de la traducción, no solamente de interpretar para el estudio, sino porque es un legado precisamente para la historia, sobre todo por estos nuevos escritos. Así es que, bueno, enrutándonos esta parte final, algún mensaje que nos puedas compartir de esta experiencia que tienes y que pues nos pueda invitar a acercarnos a esta filosofía. Mm. Como bien has dicho, ¿no? Me gusta el entender la sabiduría ancestral desde una perspectiva fuera de dogmas, ¿no? Es decir, que vaya más allá de razas, de color, de género, que sea, como bien has dicho, un vínculo de la humanidad, ¿no? El vínculo de la humanidad que pues nos puede dar el sentido de poder mm,
tener una vida plena, ¿no? Una vida plena de sabiduría en la que si comprendemos que todos estamos interconectados, ¿no? Que no estamos solos en cierta manera, que estamos todos interconectados, ¿no? Con esa comprensión, entonces desarrollaremos también cada vez más el respeto hacia el otro, la tolerancia hacia el otro, el amor, ¿no? La compasión y la sabiduría también. Y entonces puede ser como una gran medicina en nuestra vida, ¿no? Un gran regalo para nuestra vida, ¿no? Si lo sabemos entender y comprender más allá de los dogmas, como bien decías, ¿no? Y para darle sentido a esta vida, ¿no? Y para poder crear también armonía en el mundo, ¿no? Y en nuestro corazón también, ¿no? Para encontrar la paz en nuestro corazón y al mismo tiempo en el exterior también. La paz en el corazón es la medicina que necesitamos en estos tiempos. Quiero agradecerte, muchísimas gracias, Maitri, Lama Maitri, en ese respeto y en ese honor de habernos compartido tu palabra, que también, como siempre decimos, cada representante de la sabiduría ancestral nos da su palabra y es medicina. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Leo, por el trabajo bonito que haces. Y es muy importante, como hemos mencionado, es muy importante que todo este conocimiento, también porque tenemos muchos factores de distracción en el mundo, y siempre es muy importante tener ese acercamiento, ¿no? Porque siempre entre la tecnología, entre las noticias, entre todo este gran factor de distracción, siempre hay una herramienta que nos devuelve a nosotros mismos. Y es precisamente acercarnos a personas como tú, a personas que están haciendo esta gran labor de, de acercarnos, porque este trabajo de intercomunicar acerca de la traducción es también comunicarnos. Y espero que realmente todo este trabajo que mucha gente, al igual que tú, está realizando en la traducción, pueda llegar al habla hispana, al habla castellana, al habla hispana, que es muy importante, lo hemos platicado muchas veces, pero algo tiene que detonar para que vaya fomentándose cada vez más. Sí, sí. Desde luego, para mí la motivación de la traducción, ¿no? Es sobre todo eso, es el deseo de compartir, ¿no? El deseo, o sea, es como cuando tú descubres un tesoro y dices, este tesoro es precioso y precisamente porque quieres compartirlo con los demás, porque ves que es algo tan precioso que puede otorgar felicidad y puede aliviar el sufrimiento, que es la clave, ¿no? Ujú. Entonces es por eso que tienes la motivación de traducir estos textos de sabiduría para que puedan ser accesibles para todos los seres y entonces estos seres al acceder a estos textos puedan acceder a ese tesoro que puede ayudar pues, a aliviar el sufrimiento y a generar mayor y mayor felicidad, ¿no? A que los seres encuentren la felicidad, ¿no? Y para mí esa es la motivación del traductor, en cierto modo, también. Muchísimas gracias, Lama Maitri, que estamos haciendo esta conexión hasta España y agradecerte profundamente esta tu palabra y que este mensaje llegue a muchas más personas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Leo. Y esperemos tener una próxima charla, porque hay muchos temas, ¿no? Dentro de la traducción, textos, pues alguna experiencia que también nos puedas compartir en alguna otra entrevista. Muchas gracias, sí, un placer hablar contigo. Muchísimas gracias a todas las personas que están viendo este video. Compartan, por favor, esta información porque es muy importante llegar a más sitios, a más corazones. Y recuerden, estamos enfrentando una nueva realidad de información. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.